I'm trying to be happy. Hola Spanish Survivors, bienvenidos a un nuevo video conmigo, Ale. En el video de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que viví en carne propia. Las diferencias culturales entre Europa y Sudamérica, especialmente Perú, en cuanto a las relaciones amorosas. ¿Alguna vez has estado en una situación donde no sabías si estabas en una relación o no? Bueno, si te ha pasado, entonces este video es para ti. Quédate hasta el final para conocer cómo fue este choque cultural para mí. Empecemos. Cuando conocí a mi esposo, que es europeo, alemán, todo parecía ir muy bien. Nos gustábamos, pasábamos tiempo juntos y claramente había conexión. Pero algo me dejaba confundida. Hasta ese momento no habíamos tenido una conversación seria sobre qué éramos. Si ambos nos gustábamos y claramente queríamos estar juntos, no entendía por qué no me había preguntado si quería ser su enamorada, como es tan común en Perú. En Perú, como en muchos países de Sudamérica, es común que en algún momento la relación se haga formal con una pregunta directa. ¿Quieres ser mi enamorada? En Perú. ¿O quieres ser mi novia? En Colombia. Esa pregunta no es solo una formalidad, es una señal clara de que las dos personas quieren algo serio y exclusivo. Es una forma de decir, sí, quiero estar contigo y solo contigo. Es el primer paso de algo muy especial y se celebra. Las parejas suelen celebrar el primer, segundo, tercer, sexto mes y así hasta llegar al primer año. Cada uno de estos momentos es una oportunidad para decir, seguimos aquí, esto es real, estamos juntos, estamos comprometidos. Sin esta pregunta, la situación queda abierta. Y si no sabes si la relación va en serio o no, entonces enamorarse se vuelve muy arriesgado. ¿Qué pasa si tú estás entregando todo tu corazón y la otra persona no está en la misma página? Y aquí quiero hacer un paréntesis. Normalmente son los hombres los que dan el primer paso y hacen esta pregunta. Hacen una declaración o confesión de amor donde expresan sus sentimientos y te hacen la pregunta, ¿quieres ser mi enamorada? Es un momento muy especial y muchas veces muy esperado
por muchas chicas o mujeres. Aunque bueno, hoy en día también hay muchas chicas que dan el primer paso, pero normalmente lo hacen los hombres. Y aquí va una curiosidad para los fans del anime. En Japón hacen lo mismo. El hombre o chico hace un kokuhaku, que es una confesión de amor. Los dos kanjis de esa palabra significan confesión o comunicar y pureza o puro, lo que se podría traducir a confesión pura, comunicación pura, algo así. Y como tal vez saben, Perú y Japón tienen lazos muy estrechos, así que quizás es algo que adoptamos de ellos, no lo sé. Si quieren que hable más de las conexiones entre Perú y Japón, déjenmelo saber en los comentarios. Voltea tu teléfono y suscríbete. Bueno, volviendo al tema principal. Como yo necesitaba claridad, decidí hablar con él. Y ahí fue cuando descubrí una diferencia muy interesante. En Europa, muchas relaciones comienzan sin una pregunta formal. Si dos personas se sienten bien, pasan tiempo juntas y hay una conexión, ya se considera que están en una relación. No siempre hay necesidad de decirlo en voz alta. Para mi esposo, el hecho de pasar bastante tiempo juntos ya era una señal de que estábamos en una relación, sin necesidad de una pregunta específica. ¿Qué? Pero para mí, que vengo de una cultura donde la pregunta es muy importante, eso fue un choque. ¿Y cómo es para ti? ¿Cuándo consideras que una relación comienza? ¿Esperas algo similar o es completamente diferente? Déjamelo saber en los comentarios. Al principio, como dije, yo me sentía confundida. Para mí, sin esa pregunta, no quedaba claro si realmente estábamos juntos. Pero después de hablar con él, entendí que en Europa las relaciones son mucho más flexibles. No siempre hay una conversación formal que defina el inicio de la relación. Se podría decir que si todo fluye bien, se da por hecho. Eso sí, yo también le expliqué por qué para mí esa pregunta era tan importante. Le hablé acerca de cómo en Perú celebramos los primeros meses de relación y por qué eso tiene un valor emocional tan fuerte. Después de hablarlo con mi esposo, él entendió lo importante que era para mí
tener esa confirmación. Y fue así como de forma sencilla pero especial me pidió que fuera su enamorada. Ese momento, aunque pequeño, significó mucho para mí. Seguro te estarás preguntando, ¿qué pasa si no hay claridad? Aquí viene lo más importante, sobre todo si eres de Europa, Norteamérica, Asia, África, Oceanía. Si estás saliendo con una persona de otra cultura, por ejemplo de Sudamérica o Latinoamérica, y no hay una conversación clara, pueden pasar dos cosas. La primera, tú piensas que ya están en una relación, pero la otra persona todavía no lo ve así. Tal vez está conociéndote, pero sigue saliendo con otras personas. O la segunda, la otra persona piensa que no estás interesado en algo serio, porque nunca hiciste la pregunta. Entonces, aunque haya una conexión real, puede alejarse de ti. Por eso, si estás empezando una relación con una persona de otra cultura, lo mejor es hablarlo con calma y claridad. Así evitas confusiones y ambos saben lo que el otro espera. Bueno, para terminar, quiero recordarles que las relaciones amorosas pueden ser muy diferentes según la cultura. Lo más importante de cualquier relación es la comunicación, el respeto por las diferencias y la voluntad de aprender del otro. ¿Y tú has tenido una experiencia parecida? ¿Te ha pasado algo similar en una relación intercultural? Bueno, déjame saber tu experiencia en los comentarios. Me encantaría leerte. Si este video fue útil para ti y te gustó, dale click al botón de me gusta y suscríbete para más contenido como este. Y activa la campanita. Bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Bye bye.